Muy bien, pues según lo prometido en la sesión pasada, hoy nos toca la tercera sesión sobre la hispanidad. ¿Qué es la hispanidad? Pero hoy vamos a conocer la hispanidad a través de dos hechos fundamentales. Bueno, uno no es un hecho, uno es un personaje y el otro es un hecho. Curiosamente, este hecho, al igual que la batalla de Lepanto, al igual que la batalla del Puente Milvio, sucede bajo el amparo del cielo. El triunfo de Hernán Cortés, que es la figura que hoy vamos a analizar como parte de nuestro tercer viernes dedicado a la hispanidad. El último será el de hoy en ocho, el próximo día, si mal no recuerdo, 29, ¿sí? Eh, es Hernán Cortés el autor del mestizaje que dio origen a la nación mexicana y un vigorosísimo representante de la verdadera hispanidad. Hoy vilipendiada, hoy tasajeada esa hispanidad por un odio brutal que nace de la anglósfera, de las logias masónicas de Inglaterra y de los Estados Unidos, de Francia, de Holanda y de los países nórdicos, para tratar de borrar de la memoria de la humanidad y particularmente de los pueblos latinoamericanos, o mejor dicho, iberoamericanos, ¿sí? Porque más que latinos somos iberoamericanos, eh, tratar de borrar la memoria histórica tanto de Cortés y sus hombres y de nuestros fundadores, docenas y docenas de frailes que incluso muchos de ellos han alcanzado o alcanzarán la santidad, y de todo el mundo hispano ha sido brutalmente perseguido, denostado, calumniado, deshecho, pero a tal grado que la misma España de hoy, cuando menos la mitad más uno de su población, ya resulta antiespañola. ¿Por qué? Pues nos damos cuenta porque, por ejemplo, el 500 aniversario de la conquista, de la caída de Tenochtitlan, que equivale a la liberación de 100 tribus que gemían la esclavitud y que perdían la vida a manos de los aztecas, y el triunfo de un comandante, de un militar español, como no ha habido otro en toda la historia de la humanidad, Hernán Cortés, pues fue pasado por alto. Sí, en algunas universidades como la de Salamanca y una que otra por ahí, por allá, hicieron algunos festivales en honor a Cortés y su mini ejército. Pero una fiesta nacional, como hubiera debido hacerse, no la hubo ni allá ni aquí. Lo que aquí hubo fue una denostación brutal, un odio que le chorreó por todos los poros a la vergüenza Baum, o Shane Baum, como le digo yo, usando un juego de palabras con su apellido que en realidad debería escribirse como en inglés, shame, vergüenza. Qué vergüenza que una jefa de gobierno de la Ciudad de México se dedica a decir que el mestizaje mexicano nace de cientos de miles o millones de mujeres violadas y bautizadas a la fuerza. Así que vale la pena arrojar una luz muy poderosa sobre esta sarta de mentiras que, de acuerdo con el Pacto de los Generales, firmado por las logias masónicas de este país con el cobijo de las logias gringas, prometieron sumir por el resto de nuestra historia al pueblo en la ignorancia. Así que arrojemos un rayito de luz sobre este pueblo sumido en la ignorancia, de los cuales este ramillete de 60 personas son una magnífica muestra de que si no fuera por esa acción malévola que buscó y logró dejarnos en la ignorancia, pues tendríamos una conciencia nacional, cual debe ser desde el punto de vista de la justicia histórica. Comencemos entonces a platicar un poco sobre esta extraordinaria figura nunca antes, nunca bien comprendida, nunca bien estudiada y muchísimo menos reivindicada como debiera de ser. Don Hernán Cortés. Fue un hombre especial,
y un conquistador superlativo. Conquistador de México, tiraba de espada con facilidad, era un gran espadachín, un gran guerrero. Y nos dice un autor francés que le hace una enorme justicia, de nombre Christian Duverger. Le voy a poner en el chat para que todo el mundo pueda adquirir su libro, de Editorial Taurus. El libro de este historiador francés, Christian Duverger, se llama Hernán Cortés, más allá de la leyenda. Y claro, hay que añadir también el libro de Vasconcelos, Hernán Cortés, libertador del indio. Y el mío, ¿por qué no? Hernán Cortés, fundador de la nacionalidad mexicana. Entonces, la leyenda negra le ha tratado como un tipo despiadado, falso. Obsesionado por el oro, falso. Poseído por unas inabarcables ansias de acumular dinero, mujeres y poder, falso. Sin embargo, aunque León siga siendo tan fiero como lo es, o como lo pintaron, su vida y su obra mexicana apuntan, dice Duverger, nuevos trazos en la biografía que de él ha realizado el serio e insobornable historiador francés, don Christian Duverger. En su libro, repito el nombre, Hernán Cortés, más allá de la leyenda, de Editorial Taurus. Espero que lo podamos encontrar, porque este es un descubrimiento que yo acabo de hacer hace unas horas, probablemente en Amazon o por ahí en la red. Duverger dibuja cómo fue a Cortés. Fíjense muy bien cómo lo pinta. Como un hombre refinado, de una habla exquisita, de una habla escrita, de un lenguaje escrito formidable. Basta con leer las cartas de relación de Hernán Cortés, que seguramente están en Wikipedia al alcance de cualquiera de nosotros. Ya quisiera un maestro de la UNAM, hoy tan corrompida y tan izquierdosa como siempre ha sido, tener una persona entre su claustro de profesores que escriba con la majestuosidad y corrección que escribe Cortés. No existe. Bueno, cuando menos yo no conozco ninguno. Entonces, seductor, refinado, culto, y era además un renacentista convencido. Y por si fuera poco, era rival del emperador Carlos V. ¿Sí? Y quiso fundar en México, literalmente, conscientemente, así lo concibió, desde que los caciques de Yucatán le obsequian 21 mujeres, entre las cuales estuvo la que lo acompañaría durante toda la guerra, hasta que cayó Tenochtitlan, la famosa Malintzin, que él bautizó como Doña Marina, y la hizo, no su esposa, porque no fue una relación eclesiásticamente legítima, aunque sí lo fue, emocional y emotivamente legítima y maravillosa, y además, pues en el vientre de la Malinche se gestó la primer tanda de mestizos que nació en este país, los hijos de Hernán Cortés. El mayor, don Martín, que posteriormente sería marqués del Valle de Oaxaca. Así que la mejor manera de contar la historia de Cortés, nos explica este gran historiador Duverger, no se ha ceñido a la verdad. ¿Sí? Todo lo que se ha escrito sobre él, salvo Vasconcelos, Trueba y Abascal, no se han ceñido a la verdad. Es una lectura satanizada de un hombre que fue mucho más complejo e interesante de lo que nos pretende hacer creer la leyenda negra. Cortés consiguió algo realmente nunca antes visto. Atención, en toda la historia universal. Pálidamente se le acerca a Alejandro Magno, que sí era partidario de que sus soldados se casaran con las mujeres de las naciones que él iba conquistando, pero nunca como lo hizo Cortés, porque mientras que las mujeres de los países que Alejandro conquistaba quedaban bajo el imperio de Alejandro, lo que quiso Cortés fue fundar una nación independiente de España. Claro, los reyes no se lo permitieron. Pero ya los hijos de Cortés querían independizar a México, como había sido el sueño de su padre. O sea, el iniciador de la independencia de México no es el cura Hidalgo, es Hernán Cortés, su mismo y su propio fundador.
No hubo éxito porque, bueno, pues los ejércitos del rey español eran infinitamente superiores a cualquier intento de rebelión que hubiera podido darse. Ya lo vimos durante 300 años. Hasta que Iturbide logra la independencia sin disparar un tiro, aunando todas las voluntades de todos los amigos y enemigos en una sola idea: independizar a México de la madre patria. Pero como lo vimos en septiembre, esa es ya una historia platicada. Entonces lo que logra Cortés es algo que nunca ningún conquistador, ningún explorador, ningún aventurero ha logrado en toda la historia de la humanidad desde hace 6,000 años. Porque antes pues no tenemos historia, tenemos prehistoria. En los 6,000 años de historia universal es el único que a través de una decisión clara, firme, impertérrita, logra fundar una nueva raza, una nueva nacionalidad, la nuestra, la mestiza mexicana, que hoy cubre el 92% de la población de este país. Entonces, él luchó contra la monarquía desde los 19 años, que ya estaba en América, sabía que en América estaba su destino. Cuando él era un adolescente, bueno, un jovenazo de 19 años, él ya sabía que su familia había estado enfrentada contra la monarquía y que en los tiempos de Isabel, la católica, ya había sido él, en Cortés, enfrentado a la corona. Sin embargo, pues ese enfrentamiento con la corona lo hizo radicarse en Cuba y en Cuba gestar la idea de un nuevo país que no existía, de una nueva nación que no existía. Ya estaba el huevito en su mente. Fíjense, desde 1511, 10 años antes de la caída de Tenochtitlan, Cortés ya había participado en la conquista de Cuba. Y para él las conquistas en el Caribe, como explica el autor Duverger, habían sido un desastre humano, filosófico y cultural. ¿Por qué? Porque Cortés ve que hay una oposición absoluta entre el espíritu de vida español, el estilo de vida español, y el estilo de vida de los indígenas. A Cortés eso le chocó muchísimo y empezó a pensar cómo podía lograr fusionar a las dos razas en una sola, desde los 19 años. Cortés es testigo del genocidio que cometen los españoles en Cuba. Es testigo de los genocidios que comete Colón en la actual República Dominicana, que le cuestan a Colón ser encadenado y ser llevado a España y morir lejos de las tierras que él había descubierto, cargado de deshonor. ¿Sí? Cristóbal Colón. Para el espíritu católico de Cortés, porque él siempre fue un espíritu ardientemente católico, fíjense, desde que él estaba en Cuba y tenía 19 años, pensaba en que tenía el indio el derecho a conservar sus costumbres, el derecho a conservar su vida e introducir en el mundo católico la idea del mestizaje. Claro, en Cuba no había antropófagos, en Cuba no había caníbales, no había sacrificios humanos. Menudo susto que se ha de haber llevado Cortés cuando llega a estas tierras y lo primero de lo que se entera es de que los rivales, los perseguidores de los indígenas que él vence con facilidad en batallas sucesivas y que le entregan mujeres a las cuales hace esposas de sus soldados, tenían la terriblemente arcaica y brutal costumbre de comerse a sus esclavos o a los guerreros vencidos. Claro, después de engordarlos y de sacrificarlos en los Qs. O sea, una C y una U. Plural Qs. Entonces, Cortés se rebela contra el genocidio cometido por España en Cuba, no por la corona española, sino por Diego Velázquez y otros como de su ralea, y se rebela también contra la idea de que a los indígenas había que obligarlos a adaptar las costumbres españolas. Y además se rebela contra la idea de que tenían que ser despojados de sus tierras. Esto nos pinta ya al verdadero Cortés.
También sabía Cortés que en México no había el oro que tanto se platicaba y que por supuesto Cortés necesitaba dinero para llevar adelante sus proyectos. Pero fíjense lo que dice Duvergier literalmente, y aquí lo voy a leer. Cedo la narración a este gran historiador francés. Lo que realmente quería Cortés era fundar un nuevo país, no idéntico al mundo prehispánico, pero que tampoco fuese una especie de clonación de España. En cuanto a sus supuestas ansias de poder, él necesitaba poder para que los otros no pudieran manejarlo. Y por eso se opone a Diego Velázquez y por eso se escapa de la isla con un ejército de 400 hombres y 10 o 12 naves con las cuales va a emprender la internación en un territorio que le era absolutamente desconocido y de pronto de manos a boca se topa con que es un país dominado por una tribu caníbal, como eran los aztecas. Y que todas las demás tribus sojuzgadas no eran caníbales. Y desde el primer instante él sueña, entonces, con liberar a las tribus sojuzgadas del yugo azteca. Por eso emprende el camino. Continúa Duvergier haciendo una gran pregunta. ¿Fue Cortés un Satanás, un demonio, como se ha escrito, por ingleses, franceses, canadienses, norteamericanos y hasta mexicanos que estudiaron en la UNAM y dan pésimas cátedras de historia en la UNAM? Me avergüenza de las cátedras de historia que dan en la UNAM. ¿Sí? Es verdaderamente una colección de mentiras, como si estuvieran dichas por nuestros peores adversarios. Y dice Duvergier, lo que es sin duda es que Cortés fue un soñador. Cortés fue un idealista, un hombre del Renacimiento, que fue en España un movimiento cultural tan importante como lo fue el resto de Europa. Hernán Cortés, pues, dice Duvergier, fue un hombre imbuido de la práctica social cotidiana, de la justicia social, alguien que quería transformar la realidad a través de un modelo intelectual católico y a través de la conceptualización práctica del mestizaje. Muchos años antes de que él pisara lo que hoy es México, él ya pensaba de esa manera tan grandiosa, tan extraordinaria, siendo apenas un jovenzuelo menor de 25 años. Entonces, ese es el verdadero perfil de Cortés. Yo espero haberlo sorprendido gratamente con este perfil, porque para mí mismo el descubrimiento de que Cortés ya era un ideador del mestizaje y un ideador del respeto a la libertad, a la cultura, a la vida de las naciones indígenas, lo pintan como lo que realmente fue, como un idealista soñador, además abierta y descaradamente católico. Abraham Montalbán pregunta cómo se llama el autor. Repito el nombre del autor, se llama Christian Duvergier, se escribe Duverger. Lo voy a subir al chat para que nadie tenga duda de cómo conseguir este libro, si es que está disponible, cosa que ignoro. Bueno, pues así es como hemos iniciado nuestra sesión de hoy, y es justamente este extraordinario personaje, del cual en sesiones anteriores ya vimos algunas de sus hazañas. Hoy nos toca comenzar a platicar con la idea de terminar el tema, la formidable y milagrosa batalla de Otumba. Los historiadores de la época, como Fray Teodorico de Benavente, Motolinía, el propio Bernal Díaz del Castillo y otros, hablan de que en esta batalla se enfrentaron, por un lado, 200,000 aztecas y 400 españoles, más entre 2,000 y 3,000 aliados tlaxcaltecas, entre los cuales se cuenta el famosísimo indígena tlaxcalteca, elevado por el narcosistema, algo bueno tenía que hacer, a la categoría de héroe, y me refiero al gran cacique tlaxcalteca heroico que acompañó a Cortés. Después de que Cortés lo venció, Cortés le perdona la vida y le pide que se alíe con él para poder derrotar a los aztecas,
Y Xicoténcatl, así se llama el gran caudillo tlaxcalteca, Xicoténcatl tiene avenidas, parques, estatuas, es una persona, un personaje indígena reconocido, además se bautizó, cristiano. Él era el jefe de los tlaxcaltecas aliados de los españoles, pero estos aliados no pasaban, con números incluso exagerados, de más de 1200. Bueno, entonces hay una historia que nos cuenta un autor de nombre César Cervera, del cual voy a extraer algunos párrafos. Algunos los voy a leer, otros los voy a comentar, algunos los voy a ampliar, con el título de La milagrosa batalla de Otumba. Duverger y algunos autores modernos no conceden que la tribu azteca tuviera más de 100,000 guerreros. Pero, aunque fueran 100,000, lo que sí tenemos la certeza absoluta es de que eran 400 españoles, la mayor parte de ellos heridos. Y solo había 12 caballos, y algunos de ellos lastimados. Y solo había, cuando mucho, 1200 tlaxcaltecas. ¿Cómo describe Cortés a su pequeño mini ejército sumergido en aquella batahola de 100,000 o, como dicen los autores de la época, 200,000 guerreros aztecas? Como una pequeña barquita, como una cascarita de nuez en medio del océano Atlántico. Así lo describe a su ejército. ¿Cómo es posible que 400 hombres, la mayor parte de ellos lastimados, heridos, ¿sí?, cansadísimos, porque apenas unas semanas atrás habían sido derrotados en la famosa batalla de la Noche Triste, que habían salido huyendo de Tenochtitlan, que por cierto vale la pena hacer un pequeño paréntesis y aclarar por qué los aztecas se enfurecieron tanto contra Cortés y por qué Cortés se vio obligado a huir de Tenochtitlan. Bueno, pues contra la leyenda negra que dice que Cortés había estado abusando, matando y robando a los indígenas, la verdad es otra. La verdad contra la leyenda negra es que unos 2 o 3 días antes de que Cortés se viera obligado a huir, finalmente los indígenas aztecas no le hicieron caso y siguieron llevando gente al Q mayor, al altar mayor, a sacrificar y a comérselo. Él se enfureció de tal manera contra Huitzilopochtli, el dios azteca, que subió la escalinata del templo a Huitzilopochtli. Ahí está la réplica en el Zócalo, o sea que subió como 100 metros. Y ya adentro había una estatua de Huitzilopochtli, enorme, de varios metros de altura, cubierta con enormes capas de sangre fresca y de sangre putrefacta, hecha costra, y con una barra de acero la destruyó y la hizo rodar gradas abajo a los pies de los aztecas, que estaban asombrados, escandalizados, furiosos, etc. Bueno, pues esta destrucción del ídolo demoníaco llamado Huitzilopochtli, al que los españoles bautizaron con el nombre de Huichilobos, fue lo que ocasionó la furia, el ataque frontal de los aztecas contra Cortés y sus hombres, y de esa manera se vieron obligados a abandonar Tenochtitlan sigilosamente, pero como los aztecas tenían espías en todas partes, se dieron cuenta de la huida, lo atacaron y ahí perdió Cortés más de la mitad de sus hombres y más de la mitad de sus aliados, y todos los cañones, y la pólvora se le mojó y quedó en las peores condiciones posibles. Y si él dice que quedó con vida, es gracias a la Virgen de los Remedios, que tiene su santuario acá en el Estado de México, muy cerquita de donde tienen ustedes su casa en Huixquilucan. El Parque Nacional de los Remedios está aquí a unos 40 kilómetros, y ahí está la Virgen que, según Cortés, les permitió salvar la vida en la batalla de la Noche Triste. Pero volviendo entonces a lo que nos ocupa hoy, que es la batalla de Otumba, quedémonos con 100,000 aztecas, con 400 españoles y 1200 aliados. Y veamos entonces, el 30 de junio
fue la noche triste, el 30 de junio de 1520. Cortés, dice Duverger, y sus hombres se vieron obligados a huir desordenadamente de la capital Tenochtitlan, acosados por los aztecas, quienes les provocaron centenares de bajas y la mayor derrota de la monarquía española en los primeros 50 años de la conquista. Lejos de la malintencionada imagen de que los españoles hayan huido en desbandada, cosa falsa, ¿sí?, hay que rescatar realmente cómo fue, ¿sí? Dicen los autores de la leyenda negra que la derrota de Cortés en la noche triste fue causada porque todos los soldados llevaban oro. Y la realidad es que solo 3 soldados, que además fueron obligados por Cortés a tirar el oro a la laguna, probablemente ahí está todavía, ¿sí?, porque nadie lo ha podido extraer, fueron 3 individuos que al margen de su capitán llevaban oro. Pero la leyenda negra dice que todos los españoles llevaban toneladas de oro y que por eso fueron derrotados. La enorme primer gran mentira queda al descubierto con los cronistas de la época y los verdaderos estudiosos de la historia. La verdad es que esa batalla de la noche triste fue pródiga en acciones heroicas y fue el prólogo de la sucesiva batalla, la de Otumba, que selló una de las más terribles batallas que se hayan dado en la historia. Es más, los historiadores dicen que no ha habido otra batalla en la historia de la humanidad de un número tan inmenso contra un número tan pequeño, con triunfo de la absoluta minoría. No se les conoce a los romanos, a los griegos, a los egipcios, a los hunos de Atila, a los chinos, a los japoneses, a los rusos o a cualquier imperio de la tierra. No se le conoce una batalla que hayan ganado en una proporción tan descomunal. Tan poquititos contra tantísimos. Así que la batalla que hoy vamos a narrar marca el inicio verdadero de nuestra hispanidad. Porque de no haber sido por esta batalla, ya Cortés y sus hombres pensaban en llegar a Tlaxcala, rehacerse, y ya muchos de los caballeros que acompañaban a Cortés pensaban en regresar a España. Pero Cortés dijo, no señores, no. Vamos contra Tenochtitlan, con nuestros aliados. Pero vamos a ver cómo fue esa batalla. Duverger lo describe, insiste mucho Duverger en esto, que Cortés supo aprovechar el odio de los pueblos dominados por el imperio azteca, más de 100 pueblos, para lanzarlos, ¿sí?, acompañando a sus escasas tropas y avanzar en dirección a la capital mexicana. Eso antes, cuando llega por primera vez, ¿sí? Y después pues tiene que enfrentarse a la persecución que de él hace Diego Velázquez y Pánfilo de Narváez, pero finalmente en la huida de Tenochtitlan en la noche triste, los historiadores más conservadores dan 600 españoles muertos y 900 tlaxcaltecas asesinados en la huida, ¿sí? Pero ojo, atención con esto. ¿Qué pasó una vez que los aztecas logran hacer huir a Cortés, haciéndole una matazón, tanto de aliados como de soldados? Bueno, pues aquí tenemos uno de los grandes vicios del actual mexicano. Se pusieron a celebrar la victoria. En vez de atacar a Cortés y aniquilarlo, se pusieron a atrapar prisioneros españoles e indígenas tlaxcaltecas para llevárselos a Tenochtitlan, a engordarlos, a cebarlos, a sacrificarlos, a sacarles el corazón y ofrecérselo al dios Huichilobos, al que había destruido Cortés unos días atrás. O sea, ¿qué perdió a los aztecas? El afán de milonga, de borrachera con pulque, porque claro que ya conocían el pulque, y se ponían unas guarapetas sensacionales, ¿sí? Y se ponen a celebrar. Es exactamente lo mismo que hace la selección mexicana. Después de meterle un gol a Holanda, se echan para atrás, ya le ganamos a estos pinches güeros, perdón por lo de güeros, ¿sí? Y Holanda les mete 3. Eso mismo hicieron los aztecas.
Ya acabamos con Cortés, vámonos a celebrar. Y ese fue el secreto de su derrota en Otumba. Porque además este historiador y otros muchos, como el cronista Bernal Díaz del Castillo, después de narrar que a Cortés se le soltaron las lágrimas de los ojos al ver cómo venían malheridos y diezmados, y nos cuentan los cronistas de la época que durante 6 días el mini ejército español y sus aliados marcharon sin rumbo fijo, con la avanzada azteca cada vez más lejos, porque cada vez más eran los aztecas que se iban a celebrar la victoria de la Noche Triste. Pero la fortuna fue propicio a los españoles, porque, literalmente, los aztecas se entretuvieron y retrocedieron para festejar la victoria, y condujeron a sus prisioneros, españoles y tlaxcaltecas, hacia los altares, con parsimoniosa ceremonia, ofreciendo sus corazones a Huitzilopochtli y devorando sus cuerpos. Así que la milonga, la pachanga, el afán de triunfo y de celebración superficial, precipitada y estúpida, finalmente es lo que hunde a la nación azteca en la más terrible derrota militar, no a manos de Cortés, porque los que invadieron Tenochtitlan y cegaron, dice Cortés, docenas de miles de aztecas fueron los tlaxcaltecas. Aunque Cortés les pedía que se contuvieran, lo barrieron, le dijeron quítate, no nos estorbes, y vamos contra nuestros enemigos de 2 siglos atrás. Entonces, ya entrando más de lleno a la batalla de Otumba, para entender muy bien de dónde surge nuestra hispanidad, vean cómo la narra Duvergier. El conquistador extremeño, porque él era de Extremadura y así se les llamaba a los nacidos en Extremadura, España, Castilla, aprovechó el error de los aztecas, que estimaban que los españoles estaban completamente derrotados. Como en el siglo XXI, ¿no? Ya les ganamos a estos güeros. Igual ya les ganamos. Y reorganizó entonces Cortés sus escasas fuerzas buscando un terreno favorable. Cortés y sus capitanes, hay que decir sus nombres, porque todos ellos se casaron con mujeres indígenas y tuvieron descendientes mestizos. Y son los primeros autores del mestizaje. Así que con mucha reverencia menciono a Pedro de Alvarado, al que los indígenas le decían Tonatiuh, porque era de una cabellera rubia impresionante, como si hubiera sido sueco, escandinavo, qué sé yo, Gonzalo de Sandoval, Cristóbal de Olí y don Juan de Salamanca. Se plantearon como objetivo llegar a Tlaxcala, donde podrían reponer las fuerzas. Bueno, Tlaxcala era la capital de sus aliados, la actual ciudad de Tlaxcala, para reponer fuerzas y preparar mejor un contraataque si se veían acorralados. Por ello eligieron bordear el lago Texcoco por la parte norte, por donde salen los aviones actualmente del aeropuerto actual de la Ciudad de México. Que por cierto, haciendo un pequeño paréntesis, les quiero decir que el de Santa Lucía nunca va a funcionar, porque mientras que el actual tiene más de 100 posiciones para aviones, el nuevecito del que presume el Huitzilopochtli, adivinen cuántos aviones puede recibir. 14, nada más. Así que imagínense la barbaridad que tenemos en ciernes. Así que eligieron bordear el lago Texcoco por el norte, hostigados por algunos aztecas que no se daban porque no quisieron quedarse a celebrar, sino que quisieron seguir atacando a los españoles, pero ya eran muy pocos los atacantes. Así que, pero sin embargo, a base de flechazos, algunos aztecas lograron matar todavía a algunos españoles y a algunos aliados. Pero fíjense, para el sábado 7 de julio, ¿cuál fue la fecha anterior que di? La fecha anterior que di fue el 30 de junio. Pero para el 7 de julio, o sea, apenas 7 días después, la huida ya no fue una opción. Habían pasado nada más una semana entre la Noche Triste y la nueva batalla que se avecinaba.
un enorme contingente de guerreros mexicas y sus aliados de Tlalnepantla, Cuautitlán, Tenayuca, Otumba y Cuautlalpan. Actualmente esos municipios existen y son mayoritariamente mestizos. Si bien hay una población indígena no mayor a un 20 o 25%, sobre todo, por ejemplo, en Cuautitlán, en Tenayuca, donde está una famosa pirámide, Otumba, Hidalgo, Cuautlalpan, Tlalnepantla, que ya es una población 95% mestiza, y es un municipio de los más ricos del Valle de México. Pues todos esos estaban gobernados por aliados aztecas, y mientras que la tribu azteca propiamente de Tenochtitlan celebraba la victoria de la Noche Triste, los guerreros aliados, ¿sí?, ataviados con mantas, con plumajes, con oro, con sus mejores galas y desde luego con sus famosas máscaras de tigre y de caballero águila, alcanzaron a los españoles y los rodearon en los llanos de Temalcatitlán. Si ustedes buscan en el mapa, actualmente Temalcatitlán existe. Y la cifra de aztecas ahí congregada es todavía hoy un tema de controversia. Los primeros historiadores no dudan en calcular 200,000, frente a 400 españoles y cuando mucho 3,000 indígenas aliados. Lo único irrefutable es la sensación de absoluta desproporción que provocó en Hernán Cortés y sus soldados la visión del ejército azteca. Fray Bernardino de Sahagún, un fraile que murió en olor a santidad, nos cuenta que cuando el conquistador español contempló las hordas de caníbales enemigos, clamó y escribió posteriormente al rey de España: los españoles, entre tanto escuadrón indígena, éramos como una islita en el mar. La pequeña hueste mía parecía una goleta, es decir, un barquito pequeño, una goleta combatida por las olas. Así se sentía Cortés. ¿Qué le permitió, a pesar de esta sensación de derrota previa a la batalla, al verse rodeado por aquella turba de caníbales? ¿Qué debe haber sentido? ¿Cómo debe haberse enardecido su voluntad para vivir esa virtud que expliqué el lunes y miércoles de esta semana, y muchos de ustedes me escucharon? La fortaleza, que es esa virtud maravillosa que enardece el espíritu, el apetito irascible, para acometer en la defensa del bien, de la vida, de la libertad, de Dios y de los valores en los cuales nosotros creemos a la par que Cortés. ¿Qué debe haber pasado por su espíritu? Bien, pues junto a él hay que contar, junto a 400 varones españoles, más 12 caballos, más, digamos, 3,000 aliados, concedamos la cifra, había 6 muchachas, 6 mujeres, ¿sí?, güeras, ojos azules, españolas típicas. Una de ellas, la más famosa, se llamó María de Estrada, que peleó con una lanza como un caballero andante más, a la par de sus compañeros, haciendo gala de un valor, de una fortaleza, de una audacia históricas. Y por eso María de Estrada es un personaje famoso en la batalla de Otumba. Al igual que sus 5 compañeras, no logré encontrar los nombres de ellas, a lo mejor se perdieron en la noche de la historia, pero sí se habla pues de estas 6 mujeres que pelearon a codo, hombro a hombro, brazo a brazo, con Cortés y sus aliados. Yéndonos a describir al adversario azteca, nos lo pintan así los historiadores. En la primera línea enemiga se situaron las cofradías militares del Jaguar y del Águila, con sus máscaras aterradoras. Porque acuérdense, esta es tierra del Jaguar. Los aztecas llegaban hasta Guatemala. Entonces, pues claro que conocían a los jaguares y habían matado cientos o miles de jaguares y los utilizaban las cabezas para ponérselas de máscaras, después de algún tratamiento que ellos conocían. Y del águila. Y estos caballeros militares del Jaguar y del Águila eran fácilmente identificables por sus lujosos trajes y a imitación de estos animales depredadores. Y la nobleza azteca,
que había regresado después de la milonga, que había durado casi una semana, encabezada por un caballero águila de nombre Matlatzicantzin. Es muy difícil aprenderse el nombrecito pero ahí va a estar escrito, no se preocupen. Matlatzincantzin. Él, dicho en lenguaje náhuatl, se llamaba Ercihuacóatl, que quiere decir el jefe militar de rango más elevado. Y el Ercihuacóatl se veía en un montículo dirigiendo a su turba de 200,000 guerreros para borrar de una vez a los españoles. Esto es conocido por los cronistas de la época, que los aztecas querían de una vez comerse vivos, después de sacrificarlos, obviamente, a los españoles, pero no en una acción militar, sino en una acción literalmente de carnívoros, de caníbales. Esa era la aspiración del ejército azteca. No era la aspiración la victoria militar en Otumba. La aspiración era agarrarlos a todos vivos, como ya habían logrado llevarse a 600 españoles en la Noche Triste y a más de 1,000 tlaxcaltecas. Ellos querían, como quedaban menos de la mitad, pues se les hacía fácil agarrarlos a todos de una vez, entre esa turba inmensa, incontable, y llevarlos a engordar, sacrificar y ofrendar el corazón a Huitzilopochtli como una especie de represalia o de lavado de ofensa contra el brutal, entre comillas, sacrilegio que Cortés había cometido al destruir al ídolo con fuerza de barreta y haciéndolo rodar hasta la parte baja del templo. Entonces, en esos momentos, al verse rodeados, los españoles formaron una disposición típica de los ejércitos europeos de aquella época. Los piqueros, o sea, los que tienen lanzas, se colocaron detrás de los que tienen escudos. Si ustedes ven la película Troya, por ejemplo, que se llama 300, van a ver cómo los que tienen escudos están adelante y atrasito hay una fila de lanceros, luego otra fila de rodeleros y otra fila de lanceros, y así hasta agotar el ejército. Entonces, y los ballesteros, o sea, los tiradores de arco y de arcabuz, formaban los flancos, dispuestos a cubrir a sus compañeros, junto con los pocos afortunados, 8, que todavía portaban arcabuces. Les di la sesión pasada un dato. Por cada tiro de arcabuz de un español, un azteca podía lanzar hasta 30 flechas, en el mismo lapso que un arcabucero se tardaba en echar la pólvora, poner la bala, meterle el taquete para que se acoginara en la parte donde iba a explotar la pólvora. 30 flechas contra un tiro de arcabuz, lo cual era una tremenda desventaja táctica, por supuesto. Por eso los historiadores más entendidos dicen que más que el efectivo tiro del arcabuz, lo que tenía más azorrillados a los aztecas era el trueno del arcabuz, porque lo atribuían a un poder sobrenatural, lo atribuían a los dioses que se habían vuelto enemigos de ellos. Más que al tiro certero del arcabuz, era el espantadísimo, el espantable o espantoso tiro de arcabuz que debe haber sonado en los oídos aztecas de una manera verdaderamente atronadora e insoportable. Entonces, un pequeño grupo de jinetes, al centro de la formación española, iba a cargar al estilo griego, romano, fenicio, así como la caballería europea tenía siglos de atacar, así iba a atacar Cortés, pero todavía no digo a quién ni cómo. La escalofriante garantía, fíjense, dice el historiador Duverger, ¿cuál era qué había en la mente de Cortés al verse rodeado? Concibió una esperanza. Y la esperanza fue de dos tipos, esperanza militar y esperanza religiosa. En la esperanza militar, él sabía que tenía una escalofriante garantía. ¿Cuál? La de que los aztecas buscarían apresarlos a todos vivos, a cada uno de los conquistadores, para usarlos como carne de cerdo en sus rituales. Esa garantía militar
sirvió de excusa para aguantar hasta las últimas consecuencias el ataque indígena, porque Cortés y sus hombres sabían que allí no los iban a matar. ¿Dónde querían matarlos? En el altar, en los cúes, pero no en Otumba. Eso le dio a Cortés una ventaja militar impresionante, que finalmente llega a ser el motivo militar más importante de su extraordinaria victoria. Finalmente fueron los jinetes castellanos, encabezados por el propio Cortés, los primeros en arremeter contra la marea, sorprendiendo a los aztecas que no se esperaban el ataque de la caballería española. Pero cuando uno piensa caballería española, pues uno piensa miles de jinetes. Pues no, eran 8. Eran 8 jinetes, 4 de ellos encabezados por los nombres que les acabo de dar: Sandoval, Cristóbal de Olid, Pedro de Alvarado, etc. Más otros 4 que no se consignan, y el propio Cortés en su caballo. Pero Cortés ya estaba herido. Dicen los historiadores que la herida de Cortés le dejó al descubierto la corteza cerebral. O sea, una descalabrada descomunal. Literalmente un agujero donde ya no había hueso. Pues con todo y eso, Cortés siguió combatiendo. Entonces, a fuerza de galope, introduce la galopada en medio del ejército azteca antes de retroceder ordenadamente. Ataca y retrocede con orden. Pero la siguiente atacada avanza más de lo que la primera, y la siguiente más que la segunda, y así sucesivamente, hasta que logra, repitiendo este movimiento, carga y huida una y otra vez, mientras la infantería española recibía las primeras acometidas furiosas. Cuentan, insisten mucho en narrarnos que María Estrada, una de las pocas mujeres españolas que participó en aquella batalla, peleó junto a la infantería con una lanza en la mano, y escribe Cortés: como si fuese uno de nuestros hombres más valerosos del mundo. Ahora viene el factor ya no militar. ¿Cuál fue el factor militar? Pues la seguridad que tenía Cortés de que no los querían asesinar ahí, sino llevárselos vivos a los altares para sacrificarlos. Viene entonces el factor religioso. Y vale la pena contar el factor religioso de esa formidable victoria, tal como nos la cuentan varios historiadores de los que ya he mencionado: Torigo de Benavente, Motolinía, Cristóbal de Olid, Bernal Díaz del Castillo, el propio Duverger en la recopilación que hace él de datos. Nos lo describen de esta manera, vale la pena leerlo. Pese a las exitosas incursiones de la caballería española, la desproporción de fuerzas causó que la infantería formada por españoles y tlaxcaltecas comenzaran a verse obligadas a retroceder lentamente por el peso corporal de los adversarios. O sea, imagínense, miles contra unos cuantos. De hecho, el flanco protegido por los tlaxcaltecas estaba a punto de derrumbarse completamente cuando Cortés, aconsejado por la Malinche, ojo, ¿sí?, urdió un plan para salir con vida y con victoria de aquella tremenda encrucijada. Tras pasar varios meses en la corte de Moctezuma, Hernán Cortés sabía que en todo Mesoamérica la muerte del capitán general, o sea, del Cihuacóatl, era considerada, o incluso la captura del estandarte enemigo, se consideraba como derrota. Y por lo tanto lo que Cortés esperaba era que si él lograba abatir al Cihuacóatl, los 200,000 aztecas se iban a dispersar. Y también conocía el importantísimo papel que estaba dando el famoso Metlatzicantzin, o Cihuatóatl, en aquella batalla, quien bajo un enorme estandarte negro, en ese estandarte negro estaba pintada una cruz blanca, pero no una cruz de Cristo, sino una cruz atravesada, una X, sobre un fondo rojo. Era el pendón fácilmente distinguible a lo lejos desde la posición española. Y entonces Cortés grita: Santiago y cierra España.
por Santo Santiago y cierra España. Este grito de guerra era el grito de los españoles llamados tercios en su combate contra los hugonotes franceses protestantes, contra los belgas protestantes también, en los ejércitos de Carlos V y de los reyes católicos. Ese famoso grito de por Santiago y cierra España era el grito militar de la época, el grito español por excelencia. Pero entonces él implora el auxilio de Santiago. ¿Quién es Santo Santiago? Bueno, pues es uno de los 12 discípulos de Cristo, que es intencionalmente dirigido por su propia voluntad en la época de Cristo, un poquito después de la muerte de Cristo en la cruz, llega a España a evangelizar España. Y por eso Santiago, el Santo Santiago, es el patrono de España, junto con la Virgen del Pilar. Así que por el patrón de España, el fundador de España, Santo Santiago, gritan ese formidable grito y Cortés se abre paso junto a solo 5 jinetes. Él es el sexto. Pedro de Alvarado, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid, Rodrigo de Sandoval y don Juan de Salamanca, más Cortés, esos 6 atacan en dirección del jefe militar azteca con la ilusión, la esperanza y la guía de Santo Santiago para llegar hasta donde está, aproximadamente a 1 kilómetro de distancia, en una loma que se ve en lo alto, el Cihuacóatl, y poderlo traspasar con su lanza, y posteriormente será rematado ya en el suelo, derribado por Cortés, por don Juan de Sandoval. ¿Y qué creen que sucede? Bueno, pues muchos españoles dicen que al lado de Cortés vieron cabalgar al Santo Santiago. ¿Por qué creen que el Santo Santiago aparece en todas sus imágenes montado a caballo? La representación de Santiago es montado a caballo. Pues los hombres de Cortés narran a Motolinía, a Benavente y a otros historiadores de la época que vieron un jinete, aparte de los 6 que iban, y lo atribuyeron a Santo Santiago. Si esto es verdad o no, dejémoslo en categoría de una visión que tuvieron los 6 caballeros atacantes del Cihuacóatl. No tenemos la obligación de creerlo, pero ¿qué tal si sí? Yo prefiero creerlo. Así como sucedió en la batalla del Puente Milvio, y no signum vincis, con este signo vencerás. Relato histórico reconocido por tirios y troyanos, paganos, ateos, historiadores romanos y no romanos. O la batalla de Lepanto, ganada con el estado de gracia de todos los soldados cristianos, más el viento favorable a súplica del Papa San Pío V, rosario en mano, y todos los europeos católicos de aquella época rezando el rosario mientras se libraba la batalla de Lepanto, como ya lo expliqué en sesiones pasadas. Así que no nos sorprende que en una tercera batalla decisiva para la fundación de lo que hoy es México, haya intervenido el cielo a favor de que pudiéramos seguir siendo engendrados, seguir siendo cobijados en el vientre de la Malinche, que parece que ya estaba embarazada, o estaría por serlo en unas semanas más. Entonces, antes de que la infantería azteca pudiera detener la carga de los 6 caballeros españoles más Santo Santiago, los jinetes españoles alcanzaron al Estado Mayor azteca. Porque claro, Matlatzicantzin estaba rodeado de su corte. Y narran los historiadores que aparte de sus trajes de guerra, de sus escudos recamados de oro, de sus penachos de plumas de, ¿cómo se llama?, de faisán, hermosísimos. Bueno, el penacho de Moctezuma creo que está en Europa y está siendo reclamado en vano por México. El Cihuacóatl vestía un hermosísimo traje negro de pies a cabeza, con enormes garras en sus pies, garras de jaguar y manos de jaguar, y un yelmo imitando el aspecto de una serpiente de Quetzalcóatl. Pese a su aspecto tétrico, Cortés
no tembló en derribarlo, atravesándole el pecho con la punta de su lanza. Y ya caído el Cihuacóatl, Juan de Salamanca se baja del caballo y a golpes de espada le da muerte finalmente, le quita el estandarte y se lo entrega a Cortés, que está encima de su caballo. Y Cortés empieza a ondear el estandarte desde el montículo hasta donde han logrado llegar, y en ese momento suenan las caracolas aztecas en señal de desbandada. Hemos perdido la batalla y pies para qué os quiero. Y narran los historiadores de la época cómo la turba de 200,000 caníbales se echaron a correr literalmente para salvar la vida de un grupo de españoles, bueno, de 400 españoles más sus aliados, que a diferencia de lo que habían hecho los aztecas, sí corrieron detrás de los aztecas docenas de kilómetros para no dejar ni uno vivo de los que tuvieran a su alcance. Es el estilo europeo, es el estilo de guerra que siempre ha distinguido a los europeos y en este caso particularmente a los españoles. No vamos a dejar vivos, no vamos a tomar prisioneros para sacrificarlos y después cómo los alimentamos. Vamos a infligir una derrota militar que la leyenda negra cuenta como un acto de brutal crueldad, cuando en realidad fue una acción militar literalmente, técnicamente inteligente. No había otra. Acabar con los caníbales era una misión de salvar a la futura patria mexicana. Idea que Cortés ya tenía desde que estaba en Cuba y era un chaval de 19 años. ¿Qué tenía que hacer para salvaguardar su proyecto de fundación? Pues exterminar a los aztecas, que tenía a su alcance en los llanos de Otumba. Y ya cuando ya no había más que perseguir, o cuando ya los perseguidores ya estaban muy cansados, agotados e incluso heridos, fueron regresando, se fueron agrupando y después de un tortuoso, largo y dificilísimo camino, llegaron hasta la ciudad de Tlaxcala, siendo recibidos por sus aliados como probablemente ni Roma recibió a sus césares triunfadores, con una algarabía de toda la nación tlaxcalteca, que veían en los españoles lo que después don José Vasconcelos y el mismo Duverger nombran Hernán Cortés, libertador del indio. ¿A manos de quién? De la tiranía caníbal de los aztecas, porque no solo liberó a Tlaxcala, sino a otras 100 tribus circunvecinas que tenían los aztecas bajo su poder desde cuando menos hacía 200 años. Pues así termina entonces la gesta de los conquistadores españoles, donde las alianzas con tribus locales y la avanzada tecnología militar europea, más el factor innegable religioso, fueron claves para lograr una victoria que en toda la historia del mundo, del planeta, en toda la historia universal, se considera la batalla de mayor desproporción numérica que se haya librado en toda nuestra historia universal. Pues con esto terminamos la exposición de hoy y como siempre damos cabida a preguntas, comentarios, aportaciones y todo lo que nos quieran decir. Adelante, por favor.